Bendiciones, Dios te bendiga mucho, espero que estés teniendo un día bendecido en el Señor. Hoy quiero hablar resumidamente sobre la iglesia. Bien, a usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal ha sido incorporado inmediatamente a una nueva familia, que es decir, que es la nueva familia de Dios, la familia en Dios, que es la iglesia. Al hablar de la iglesia no estamos refiriéndonos a ningún edificio o templo, ninguna estructura física, sino a las personas que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. La palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida por iglesia, es eclesia, que significa congregación de llamados, es decir, los llamados por el Señor. Por otro lado, encontramos dos acepciones de la palabra iglesia que pudiéramos llamar las dos dimensiones de la iglesia. La primera dimensión es la iglesia universal o invisible, compuesta por un conjunto de personas regeneradas por la obra del Espíritu Santo, basándose en su fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. Y la segunda dimensión, o decir la segunda iglesia, definición de la iglesia, es la iglesia local o visible, conformada por el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar determinado con fines de adoración a Dios, instrucción a la palabra, comunión unos con otros y testimonio y servicio. Nosotros somos la iglesia local, la iglesia visible. Somos un conjunto de creyentes que estamos en un establecimiento para adorar a Dios y darle a Él honra, gloria y tener servicios y instrucción a la palabra y demás. Nosotros somos la iglesia. Bien, pero somos el conjunto de personas. Para que ustedes tengan claro, la iglesia no es la casa, no es la estructura física, no es donde estamos en el lugar, edificio o templo, es las personas. Somos todos nosotros, las personas en Cristo que han nacido de nuevo por la fe. Nosotros somos la iglesia. Bien, ¿cuál es la relación de la iglesia con Cristo? En 1 Corintios, capítulo 3, vamos a ir leyendo algunos versículos que corroboran con esta relación de Dios con la iglesia. Y tenemos tres palabras, tres figuras que describen la relación de la iglesia con Cristo, que son el edificio, templo y cuerpo. Bien, el verso 9 dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bien, el verso 11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el verso 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bien, y en Efesios capítulo 1, versículo del 22 al 23 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, para entender acá, a lo que me refiero es la relación que tiene Cristo con la iglesia, es que es su edificio, el edificio de Dios, es su templo y es su cuerpo, el cuerpo en el cual Jesucristo mora. ¿Cuál es el símbolo de la iglesia para Cristo? ¿Cuál es el símbolo que tiene la iglesia en Cristo? Podemos verlo en Efesios capítulo 5, versículo 24 al 25, dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El simbolismo que tiene la iglesia para Cristo es la esposa. Nosotros, la iglesia en sí, somos la esposa, esperando a nuestro marido en el altar, podría decirse, cuando Él llega a su venida, Jesucristo por la iglesia. Nosotros seríamos como esa esposa que espera a su marido. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Vamos a dar algunos puntos de lo que es la naturaleza de la iglesia en sí. Punto número 1 es la relación del creyente con la iglesia refleja su relación con Cristo y cómo cada creyente reconoce en cada otro a un hermano en Cristo. Todos los miembros de la iglesia están en un plano de absoluta igualdad. No hay lugar en la iglesia para ningún tipo de discriminación. Es decir, que en las iglesias, en todas las iglesias,
tiene que haber esta igualdad, esta unidad entre nosotros y ninguna discriminación, ya sea de raza, de cultura, de sociedad, sino que podamos ser todos unidos, un solo miembro, digamos, en Cristo. Punto número 2. El objetivo de la Iglesia es la gloria de Dios en el establecimiento de su reino, tanto en los corazones de los creyentes como en el mundo. Este objetivo se promueve mediante, 1. La adoración unida. Cuando todos adoramos, Dios se manifiesta aún más y su gloria de lo alto baja aquí a la iglesia, a nosotros, y se puede extender a los confines que Él quiera. Número 2, la oración unida. Cuando todos oramos, Dios mueve su mano. Si usted no ora por algo, Dios no va a orar, pero si usted ora directamente por esa persona o por algo en específico, una petición, Dios mueve su mano, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y cuanto más la oración es de muchos justos. Bien, punto número 3, el cuidado y exhortación mutua. Cuando nosotros nos cuidamos y nos damos palabra como unidad, como todos cuerpos, hermanos juntos en Cristo, podemos avanzar aún más como iglesia, crecer no solamente físicamente, sino espiritualmente en Dios. Y cuarto punto es la instrucción de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos instruimos en base a la palabra, nos alejamos de su voluntad, porque tenemos que regirnos bajo lo que Él nos dice en su palabra misma. Y nos da crecimiento y madurez espiritual. Bien, y quinto punto, el testimonio al mundo. Cuando nosotros somos unidos en Cristo, estamos instruidos, adoramos, oramos y hacemos todos los puntos anteriores, damos testimonio en sí de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios y que tenemos en Cristo en nosotros, y podemos reflejarlo a toda aquella persona que nos vea, y cualquier otro lugar que vayamos se van a dar cuenta, van a ver que usted es hijo de Dios, no solamente en el hecho de que vaya a la iglesia, sino porque usted lo demuestra. Bien, tercer punto. La ley de la iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo, revelada en su palabra escrita y por la guía del Espíritu Santo, lo que resulta en una vida de santidad y amor. Cuando usted está en esta iglesia y usted entiende que todo lo que se hace en la iglesia es revelado por la Escritura y por Dios, usted es obediente a lo que Dios dice, y todo le va a resultar así a usted como edificación, de bendición, y va a tener un proceso de santidad con Cristo y va a avanzar aún más. Ahora vamos a ver la unidad y diversidad de la iglesia. Esto podemos verlo en 1 de Corintios, capítulo 12, los versículos siguientes. Bien, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El verso 20 dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el verso 26 y 27 dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, ¿sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular? Bien, Dios pone mucho énfasis en la unidad de la iglesia. Aunque seamos muy diferentes de culturas, de sociedades, de razas, todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo y hechos miembros del mismo cuerpo. La otra contraparte de esto es la diversidad de las funciones dentro de él, de la misma manera que hay diversidad de funciones dentro del cuerpo humano. A lo que voy con esto es que nosotros somos unidos, cuando toda la iglesia es unida, todos los miembros somos unidos, cada hermano y hermana, cada familia, cada dama y caballero, somos todos unidos, uno solo en Cristo. Y hay diversidades de funciones, que son pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, dones de servicio, intercesores, columnas de oración, personas escuderas. Hay muchas fases, muchas funciones incorporadas en la iglesia, que el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, las va a ir dando, se las va a ir dando a usted y a cualquiera de nosotros. Pero no hay que haber envidia, no hay que haber enojo, ninguna de estas cosas, sino que seamos unidos y nos gocemos en el hermano que tiene otra función, que si está padeciendo algo, que lo llevemos en oración, que lo apoyemos, que estemos ahí cuando nos necesite, cuando esté mal, que oremos por esa persona, que no haya envidia, que no haya celo, ni rencor, ni enojo entre nosotros, sino que, como dice la Biblia, que podamos ser unidos uno solo en Cristo, como es su cuerpo. Bien, vamos a ver el gobierno de la iglesia. La autoridad dentro de la iglesia
es de naturaleza primordialmente espiritual y no legal, es decir, no es aquí de la tierra, no tiene legalidad sobre la tierra, no es, digamos, natural, sino que es sobrenatural, así que no tiene nada que ver con este mundo natural. Aquí no se rige con la ley de la tierra. Bien, aunque siempre sea necesario tener algún tipo de estatus o reglamento que permita cumplir al mismo tiempo con las exigencias que establece la ley para las asociaciones religiosas, como es la figura legal de la Iglesia. La Biblia nos manda obedecer la ley en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Bien, en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bien, a lo que voy con esto es que nosotros la iglesia en sí está bajo la autoridad de lo que es el país, de lo que es el establecimiento donde estamos, porque toda autoridad impuesta, el presidente, los gobernantes y demás, son autoridades puestas por Dios. Tenemos que ser obedientes a esas autoridades porque Dios las puso. Si no, de otro modo seríamos desobedientes y, como dice la palabra, seríamos condenados a no obedecer esa autoridad impuesta por Dios. Bien, también quiero decir que el pastor es la guía de la iglesia. Es la guía espiritual de la iglesia en general y tiene la responsabilidad de proveer alimento espiritual y guiar y adiestrar a los creyentes de su congregación. Bien, vemos esto, o mejor dicho, para reforzar esto, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, el pastor es la autoridad, bajo autoridad de Dios, impuesta por él para que pueda guiar, pueda pastorear, pueda dar información, dar alimento, dar palabra al pueblo, a cada uno de los suyos, en su congregación. Es la autoridad que Dios puso y tenemos que ser de igual manera, como dije, por el gobierno de la iglesia, serle obediente al pastor suyo de su iglesia, porque es la autoridad impuesta por Dios y por medio de esa obediencia que usted le tenga a su pastor, Dios lo bendecirá. Así que espero que haya entendido, que haya comprendido un poco más la importancia que es la iglesia, que no es el establecimiento físico ni el edificio, sino nosotros, las personas, nosotros mismos, miembros de la iglesia, somos la iglesia en sí, somos su esposa amada que estamos esperando a nuestro marido que venga por nosotros. Tenemos que ser unidos también para que no haya ningún pleito ni enojo, sino que cuando alguien esté mal, que de igual manera sintamos esa pena, que podamos tener esa empatía de hermanos y orar por esa persona que está mal, que está afligida, que tiene necesidad. De igual manera también las funciones, entender que las funciones no dependen del hombre, Dios las dará conforme sea su voluntad. Si usted quiere ser pastor o profeta o incluso ser un intercesor, ore y clame a Dios para que Él lo ponga en esa función que usted tanto anhela, pero entienda que depende de la voluntad del Señor y no la del hombre o la que usted quiera. No importa lo que nosotros deseamos o queramos, tenemos que entender y ser entendidos y maduros que todo se rige en base a la voluntad de Dios y solamente lo que Él quiera se hará. Así que espero que hayan tenido mucha bendición, que hayan comprendido, entendido la profundidad del mensaje y lo que es la iglesia en sí, que somos nosotros. Así que espero que tengan muchas bendiciones, que tengan un día, una mañana, una tarde y una noche bendecida en el Señor. Muchas bendiciones.